Yo conocí a Chávez hace 19 años. ¿Dónde lo conoció? Para nosotros el 19 es un número mágico. ¿Por qué? Porque en Colombia, y es como la bisagra entre dos momentos de estas décadas, yo era militante del M-19, el movimiento 19 de abril, que así se llama, era un movimiento insurgente armado, había recogido cierta influencia de los tupamaros uruguayos, se lanzó en armas a partir de 1974. Su primera acción con la que se fundó fue recoger una espada de Bolívar que estaba en un museo y guardarla hasta que dejamos de ser un movimiento armado. En 91 hicimos la Constitución Política de Colombia. La mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente era de el movimiento 19 de abril. Esa Constitución aún está vigente. Pero entre el momento en que levantamos la espada de Bolívar, 74, y el momento en que, de corbata, sin fusiles, hicimos la Constitución, aquí habían unos jóvenes militares que habían prestado atención, que tenían su propia dinámica. Uno de ellos, Chávez, que entre otras me contó que habían hecho un intento con un helicóptero, lo habían planificado a ver si cogían otra espada. Es decir, ese encuentro de ustedes se da después del 4 de febrero. Chávez quería conocer qué había pasado con la Constitución nueva. Pero él viaja a Colombia, ¿en qué condiciones se encuentran? ¿En dónde lo 1994, hacen? él acaba de salir. A nosotros nos empezó a llamar la atención también el grupo de oficiales jóvenes insurrectos habían salido aquí en Caracas, lo que pasó después y sobre todo cómo se empezaban a llenar las plazas de pueblo cuando salía Chávez, muy joven en ese momento, a recorrer políticamente ya su país sin armas. Y decidimos invitarlo. Yo era un parlamentario, el M-19 estaba ya golpeado políticamente, 1994, incluso nos habían derrotado electoralmente. Decidí invitarlo y nos vimos allá en la carrera séptima en Bogotá. Él de liquiliqui verde, flaco, humilde, llevaba dos muchachos que lo acompañaban para cuidarlo en las calles de Bogotá. Yo también flaquísimo, mechudo, y nos pusimos a caminar por la séptima de la ciudad de Bogotá. Recordarle a nuestra audiencia en América Latina y el mundo que la calle séptima es una de las vías más importantes, la carrera séptima es una de las carreras más importantes, una de las vías más importantes de la capital colombiana. Pues yo quería ver qué sentían los militares colombianos al ver que un militar, también militar, porque era el coronel Chávez, se podía sentar al lado de alguien que había sido de la guerrilla, del M-19, y ambos hablaban el mismo lenguaje sobre Bolívar y sobre las posibilidades de la justicia social, porque en ese momento eran las posibilidades, eran sueños. Sueños incluso de jóvenes. Él tenía 39 años, yo tenía 34 años. Estaban muy jóvenes. ¿Qué los conectó en ese momento, en esa conversación? Desde el lado nuestro, el M-19, Bolívar, la espada, que fue materia de conversación. A mí me recordaba mucho un caribeño fundador del M-19, Batman, y a Torrijos, sobre todo. Él estaba curiosísimo por saber cómo había sido el proceso constituyente. Y por eso habló con Álvaro Gómez, que después asesinaron, con Serpa y con Antonio Navarro, que fueron los tres presidentes Navarro a nombre del M-19. Yo lo llevé a todas esas conversaciones, duramos 1 o 2 días, después nos fuimos al puente de Boyacá, por ahí hay una foto que recuerda eso. Y tras las conversaciones, ¿qué deciden? Hicimos ¿Seguir el ejemplo que Caracas dio? ¿Seguir el ejemplo que Caracas dio? Bolivariano. Vamos a jurar allí en Boyacá una integración bolivariana para América Latina y nos comprometemos a que en nuestras vidas vamos a luchar por eso. Ni él sabía que iba a ser presidente, quería obviamente, de Venezuela. Es decir, que habían sueños compartidos. Y yo tampoco soñaba que iba a ser alcalde, ni nada de lo que pasó, pero se pasó a una segunda fase de la historia de América Latina. Bolivariano. Vamos a jurar allí en Boyacá una integración bolivariana para América Latina y nos comprometemos a que en nuestras vidas vamos a luchar por eso. Pero que es como si dos mundos se hubieran encontrado
2 décadas de lucha armada guerrillera, que en Colombia aún continúa, y un mundo latinoamericano que decide transformaciones pacíficas que Chávez, que comienza con Chávez, 98, y después se irradia por toda América Latina, que incluso yo soy parte de eso, porque soy alcalde de Bogotá por elección popular. Nosotros veíamos en Venezuela desde allá, cuando vino el golpe contra Chávez. En 2002. 2002, pues sabíamos que había que construir una estructura, nuestros amigos en Cúcuta, cómo recibir gente para pasarlo por la frontera, cómo mandar comida, las comunicaciones. Recuerdo un periodista Villegas, muy amigo mío, ahora en ese entonces casi en la clandestinidad comunicándose con nosotros, porque toda la prensa mostraba se acabó el triunfo, ya llegó los militares, ya se acabó esto, incluso algunos funcionarios públicos de Colombia aplaudían el hecho del golpe de Estado contra Chávez, nosotros ayudando, apesadumbrados porque creíamos que iba a suceder lo de Allende. Y lo que uno sentía en el corazón no era, ese sueño no era. Quedaba aún mucho más por recorrer. Otra vez la violencia. No. En la transformación de América Latina y de Venezuela. Fíjate que alcalde, nos quedan solo unos minutos. Unas cuantas horas, y otra vez estaba el empuje pacífico de una transformación. Es decir, nosotros no podemos seguir usando algo que fue necesario, en mi opinión, allá en la década de los 70, en la década de los 80. Las armas, la insurgencia, la violencia, la guerra, el odio, sino que aquí se inició una época que yo creo que no tiene reversa. Es una época pacífica de transformaciones. Muchas gracias. Parte de la historia, recordemos, no vamos a un entierro, como dicen en Bogotá, vamos a una siembra, como me acaba de decir la hija de Jorge Eliezer Gaitán. Y me parece que eso es importante tenerlo. Vamos a una siembra y estamos viviendo días que estremecen el mundo.